Fijémonos ahora en la ley de Gay-Lussac, que expresa que la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura cuando el volumen se mantenga constante. En este caso, esta fórmula o expresión matemática es idéntica a la de volumen y temperatura. En la anterior, la constante era la presión, en este caso es el volumen constante, es decir, K. ¿Cuál es la diferencia? Más que nada que uno se relaciona con presión y el otro con volumen. Pero si nosotros pensamos en nuestro ejemplo del globo o en el ejemplo del recipiente, si tenemos un recipiente con una tapa, dentro tenemos un gas y lo ponemos en el fuego, ¿sí? Este gas va a empezar a aumentar su temperatura, lo que me hace a mí que aumente el volumen y también aumente la presión. Es decir, yo aumento la temperatura, voy a aumentar el volumen y también voy a aumentar la presión. ¿Por qué? No la presión externa, sino la presión interna. Lo que aumenta acá es la presión que el gas ejerce en el recipiente. ¿Por qué? Porque el gas va a empezar a aumentar su energía cinética, es decir, va a empezar a aumentar toda su velocidad de choque. Entonces las partículas van a empezar a moverse cada vez más rápido y en diferentes direcciones, chocándose unas con otras y con las paredes del recipiente. Y van a buscar salir en algún momento, por algún lugar. Entonces, si salen, lo más probable es que salgan por el lugar más débil, es decir, que vuele la tapa. Yo antes les decía el ejemplo de la pava. Si nosotros dejamos la pava en el fuego, en un momento empieza a temblar y la tapa empieza a moverse. ¿Por qué? Porque las partículas en movimiento, al estar a una temperatura tan alta, buscan salir. Van a salir por el pico, cuando sale esa cantidad de vapor que sale de la pava, por el pico, pero además se mueve la tapa porque las partículas siguen chocando contra la tapa y lo que buscan es salir. Entonces, esta expresión es la misma que la expresión para la ley de Charles, en donde acá tenía volumen, acá tengo presión. La idea en sí es la misma. Si aumenta la temperatura va a aumentar la presión, pero cuando hablamos de presión del gas y presión interna del gas, no presión externa. Boyd-Marriott habla de una presión externa, es decir, si yo le aplico presión al gas, el gas se va a expandir, le aplico presión al gas, el gas se va a contraer, y si le dejo de aplicar presión al gas, el gas se va a expandir. En este caso, la presión a la que se refiere Gay-Lussac es la presión interna, la presión generada por el movimiento de las partículas.